Acuerdo número 696 por el que se establecen las normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica. Hay que recordar que el acuerdo actual es el número 11 de marzo de 2019. Sin embargo, la Guía de Estudios de Educación Primaria para Admisión Ciclo Escolar 2020-2021 señala que hay que estudiar este acuerdo ya pasado. Bueno, hay que acatar las indicaciones porque se supone que es lo que va a venir en el examen. Vamos pues a trabajar el acuerdo. No vamos a leerlo todo, nada más vamos a comentar algunas cuestiones para que ustedes se den una idea. Bien, acuerdo número 696. ¿Cuál es el objeto? Pues tiene por objeto regular la evaluación, la acreditación, promoción y certificación de los alumnos que cursan la educación básica, es decir, aplica desde preescolar, primaria y secundaria. La evaluación se basará en la valoración del desempeño de los alumnos en relación con los aprendizajes esperados y las actitudes que mediante el estudio se favorecen. Bien, aquí vienen algunas definiciones, lo que es evaluación, lo que es acreditación, lo que es promoción y lo que es la certificación. La acreditación, pues, es cuando pasan una asignatura. Puede ser que pase nada más español, matemáticas, acreditó esa asignatura. Y la promoción es cuando el maestro decide pasar a ese niño al siguiente grado, ya sea que pase de primero a segundo, de quinto a sexto o de sexto a secundaria. Esa vendría siendo la promoción. Y la certificación, pues es el documento oficial que acreditó total o parcialmente una unidad de aprendizaje, asignatura, grado escolar, nivel o tipo educativo. Anteriormente, o más bien actualmente, se llama boleta de evaluación. Sin embargo, en este acuerdo ya pasado es reporte de evaluación. Es ese documento. La información que debe de tener este reporte, pues es muy similar, ¿no?, a la actual. El contenido de reporte de evaluación deberá incluir la siguiente información en los 3 niveles de educación básica: datos generales del alumno. Vamos a ver el acuerdo actual, que es el 11 de marzo. Bien, por ejemplo, aquí dice nombre del alumno, nivel educativo, grado escolar que cursa. Datos de identificación de la institución educativa. Vamos a checando el acuerdo 696, que es el del examen. Datos generales del alumno, datos de identificación de la institución educativa, observaciones y en su caso recomendaciones específicas del docente a los padres de familia o tutores. Esto pues sí es importante. Al término de la educación preescolar se dará a sentar en el reporte de evaluación: concluyó la educación preescolar. El reporte de evaluación de educación primaria y secundaria se incluirán además los siguientes datos: asignaturas establecidas en el plan de estudios, pues claro que tiene que tener ahí qué asignaturas se están cursando. 5 calificaciones parciales. Aquí esta es una diferencia importante. Actualmente trabajamos por 3 periodos y anteriormente era 5 bimestres, por eso eran 5 calificaciones parciales. Hay que recordar, antes se dividía en 5 partes, esos 5 bimestres que trabajábamos. Y cuando éstas se encuentran disponibles y el promedio final de calificaciones por asignatura y grado escolar, el reporte de evaluación de educación primaria indígena, los alumnos que cursen la asignatura de lengua indígena como lengua materna cursarán el español como segunda lengua. En educación preescolar, vamos a ver cómo es la evaluación. Ahí es exclusivamente cualitativa, es decir, ahí no se ponen números, no se ponen calificaciones, se ponen observaciones, recomendaciones a los padres de familia. ¿En qué momento se va a dar el registro de educación preescolar? Ahí sí son 3 momentos: noviembre, marzo y julio. El periodo de la evaluación pues es del inicio del ciclo escolar al mes de noviembre, de diciembre a marzo, y el tercer periodo o el momento de registro es de abril a julio de cada ciclo escolar. ¿Cuándo se va a conocer a los padres de familia? Pues aquí está, mira, antes de que concluya el mes de noviembre, antes que concluya el mes de marzo, los últimos 5 días hábiles del ciclo escolar correspondiente. Es en los últimos días del mes cuando se dará a conocer.
Hay que mencionar que preescolar ya desde antes trabajaba en 3 periodos, en 3 momentos la evaluación. El conocimiento de los resultados de las evaluaciones parciales por parte de los padres de familia o tutores no limita su derecho a informarse sobre el desempeño y el desarrollo de sus hijos o pupilos en cualquier momento del ciclo escolar. Esto es algo que se conserva, ¿no? Los padres tienen el derecho de acudir en cualquier momento a la escuela para pedir informe de sus hijos. Escala de calificación y momentos para informar a los alumnos y padres de familia de educación primaria y secundaria. ¿Cuál es la escala? Es de 5 a 10. ¿Sí? Además, el docente hará un informe de cada uno de sus alumnos que necesiten apoyo fuera del horario escolar, en escritura, lectura o matemáticas. Ese es lo prioritario, en escritura, lectura o matemáticas, para que juntos la escuela y la familia realicen acciones necesarias que le permitan al alumno avanzar en el nivel de sus compañeros de grupo. ¿Cómo se van a poner las calificaciones y los promedios? En número truncado a décimos, es decir, un entero y un decimal después del punto. ¿En qué momento se va a hacer el reporte de evaluación? ¿En qué momento se va a informar también a los padres de familia? Aquí lo vamos a ver, son 5 bimestres. Hay que recordar que estos 5 bimestres eran muy comunes anteriormente. Trabajamos 10 meses y se dividía en 5 bimestres. El primer bimestre, pues claro que es de septiembre y octubre. Aun cuando entrábamos a finales de agosto, ese mes de agosto también se consideraba parte de ese bimestre. El bimestre era septiembre, octubre, el otro es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta al final del ciclo escolar. Ahí agarra otra vez 3 meses. ¿Cuándo se va a dar a conocer? Pues siempre es antes de que concluya el mes. Por ejemplo, el primer bimestre era septiembre y octubre. ¿Cuándo se va a conocer? Antes de que concluya el mes de octubre. El mes de noviembre, pues antes de que terminen las vacaciones, seguimos de vacaciones a finales de, o más bien a mediados de diciembre, los veintitantos de diciembre, hay que dar a conocer las calificaciones antes de las vacaciones. En el bimestre de febrero, enero, febrero, antes de que concluya febrero, y así sucesivamente. Entrega de resultados finales de asignatura o grado. Al finalizar el grado, el debido cumplimiento del calendario escolar y de evitar que durante los últimos días de cada ciclo escolar se presenten situaciones de ausentismo, suspensión de clases. ¿Qué es lo que se hace para ello? Pues bueno, hay que entregar los resultados al final y aparte se va a aplicar un examen final. De tercero de primaria a tercero de secundaria. En primero y segundo no, ni tampoco en preescolar, porque pues los niños aún no saben leer. Bueno, en primero y segundo probablemente sí, sin embargo, por el nivel de dificultad, no se aplica allí un examen final que servirá para calificar el quinto bimestre. Anteriormente se aplicaba ese examen final. Ese examen final deberá aplicarse 10 días hábiles antes de la terminación del ciclo escolar, en el caso de primaria, y 15 días antes en nivel secundaria. Hay que tener en cuenta esos tiempos porque probablemente de esto nos hagan preguntas. El examen final, ¿quién lo va a elaborar? Pues puede ser por el Consejo Técnico Escolar, el Consejo Técnico de zona o por la autoridad educativa local y se hará con preguntas abiertas. Esto es muy importante. Eran preguntas abiertas, no había preguntas cerradas. La calificación del examen final, el promedio de grado y en su caso el promedio de nivel educativo serán entregados por docentes cuando el último día del ciclo escolar, a más tardar el último día del ciclo escolar, puede ser 2, 3 días antes. Recuerden que también un objeto de este examen pues es reducir el ausentismo y que no se trabajen otras cuestiones en esa última parte del ciclo escolar. Promedio final de asignatura. Pues hay que sumar las calificaciones y dividirlo en los 5 bimestres. Promedio final de grado. Hay que sumar todas las asignaturas y dividirlo en el total de asignaturas que son en cada grado. Alerta y estrategias de intervención. Esto es cuando el niño está en riesgo de no aprobar el grado o no alcance los aprendizajes previstos
hay que ir haciendo uso de estas alertas y estrategias de intervención. Exámenes de recuperación. Artículo 3. Exámenes de recuperación en el nivel de secundaria. Esto es con el objeto de brindar oportunidad a aquellos alumnos que se encuentran en riesgo de no acreditar al final del ciclo escolar una asignatura o incluso el grado. Se establece la posibilidad de presentar uno o más exámenes de recuperación. A partir del tercer bimestre, ¿sí? Se va a hacer eso, o sea, en las evaluaciones bimestrales no acreditadas de una o más asignaturas del grado podrá dedicar más tiempo durante su estancia en la escuela al estudio, de dichas asignaturas. Podrá también recibir apoyo del tutor académico. Para gozar de los beneficios de este artículo, el alumno, los padres de familia o tutores deberán suscribir los compromisos en el consejo técnico. Es decir, si el niño va mal, es necesario que los padres de familia acudan junto con el tutor y suscriban un acuerdo en el cual el niño se compromete a estar estudiando, cosa que a veces es muy difícil por la edad en la que se encuentran los niños de secundaria. Bueno, los exámenes serán elaborados por el docente de la asignatura por bimestre no acreditado o de solo un examen de recuperación que considere los contenidos de más de un bimestre no acreditados. Ese examen va a ser elaborado puede ser por cada bimestre o un examen general de recuperación de esa asignatura que considere el maestro. Únicamente podrán presentarse exámenes de recuperación de los primeros 4 bimestres, es decir, del quinto bimestre ya no. Bien, esto también es importante, podrá dejar de existir el niño temporalmente y en tanto se regulariza académicamente a las clases en las que su desempeño académico sea favorable. Es decir, si el niño va bien en educación física, va bien en otras asignaturas, puede dejar de asistir a esas asignaturas para regularizarse en las que va mal. La inexistencia temporal a clases de una o más asignaturas no exime al alumno de presentar las evaluaciones bimestrales correspondientes. Es decir, a lo mejor no estás yendo a las clases de física o no sé, a lo mejor hasta la de español. De cualquier forma tienes que presentar tus evaluaciones. Bien, algo más importante, el promedio final del nivel educativo. En caso de educación primaria, es la suma de los promedios finales de los 6 grados que conforman el nivel dividida entre 6. Para educación secundaria, la suma de los promedios finales de los 3 grados que conforman el nivel. Es el promedio final de nivel educativo. Cuando termina el niño la primaria, se suma los promedios de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado para hacer un promedio. De igual forma en secundaria. Acreditación de asignaturas. Se tendrá por acreditar las asignaturas de educación primaria y educación secundaria establecidas en el plan de estudio de educación básica cuando se obtenga un promedio final mínimo de 6. Vamos ahora sí a checar un poquito más los criterios de acreditación y de promoción. En primero y segundo, primer periodo de educación preescolar. Es por el solo hecho de haber cursado. Te presentas a la escuela y tienes derecho a pasar, independientemente de tu rendimiento en las diferentes campos o asignaturas. Y la promoción, el alumno que concluya los grados primero a segundo de la educación preescolar será promovido al siguiente grado. De igual forma, el niño de tercer grado de preescolar será promovido a la educación primaria. En primer grado, también de igual forma es por el solo hecho de haber cursado. Asistes a la escuela, tienes derecho a pasar a segundo. Y aquí sí cambia poquito porque en el acuerdo 11 de marzo del 2019, también segundo grado se acreditaba nada más por asistir. En este caso no, en segundo grado, la acreditación de segundo a tercer grado, tienes que obtener un promedio final mínimo de 6. Y la acreditación, cuando acredites todas las asignaturas, la promoción es cuando acredites todas las asignaturas o cuando obtenga un promedio final de 6 en el grado cursado, aun si
no acredita el total de asignaturas. ¿Qué quiere decir? Que aquí no importa cuántas asignaturas haya reprobado ni cuáles sean. No lo menciona este acuerdo. Entonces, si reprobaste español y matemáticas, pero tu promedio final con educación física y educación artística supera el 6, pasas al siguiente grado. Bueno, y aquí nos habla de que los niños pueden ser promovidos. Si el maestro lo considera, los puede promover, pero con condiciones. Y también, pues esto está, pues, condicionado a la suscripción por parte de los padres de familia o tutores de los compromisos necesarios para brindar apoyo al menor. Es decir, hay que hablarle al padre de familia y que se comprometa a apoyar al niño. Bien, esto también es importante. Esto implica que un alumno retenido en segundo grado, es decir, si repruebas al niño en segundo grado, ya no podrá ser retenido en tercer grado. De igual forma, en un alumno no podrá ser retenido en segundo o en tercer grado por más de una ocasión. No puede reprobar al niño 2 veces en el mismo grado tampoco. En cuarto grado, pues hay que tener un promedio mínimo de 6 en cada asignatura, acreditará el grado cursado. Sí, hay que obtener un promedio mínimo de 6 en cada asignatura. Y esto aplica para cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria. Para la promoción, es decir, para pasar al siguiente grado, ¿qué se necesita? Acredite el grado cursado, es decir, que hayas obtenido 6 en todas las asignaturas. O, vamos a ver, alcance un promedio final de grado mínimo de 6 y presente un máximo de 2 asignaturas no acreditadas. Aquí ya hay cierta condición. Puedes reprobar nada más 2 asignaturas. Y si tu promedio es mayor a 6, pasas. Aquí no nos menciona si son español o matemáticas. Años anteriores tenías que pasar español y matemáticas, pero en esta ocasión ya no es así. Y pues claro que hay que firmar acuerdos con los padres de familia y sería una promoción con condiciones si llevas asignaturas reprobadas. En sexto grado, ¿cuándo va a ser promovido a educación secundaria? Cuando acredite el sexto grado, es decir, que haya pasado todas las asignaturas o acredite una evaluación general de conocimientos de sexto grado de la educación primaria en los términos establecidos en las normas de control escolar aplicables. Se puede, no pasaste algunas asignaturas, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Acreditar una evaluación general de conocimientos del sexto grado. Bien, ahora vamos a ver lo que es en secundaria. Cuando acredite el grado, es decir, que pase todas las asignaturas, o bien también al concluir los primeros 15 días hábiles del inicio del ciclo escolar, conserve un máximo de 3 asignaturas no acreditadas del primero y o segundo grado de secundaria. Es decir, ya pasaste al siguiente grado, pero tienes 3 asignaturas no acreditadas. Ahí está bien, eres promovido. Se acredite en la institución educativa una evaluación general de conocimientos del grado o grados de la educación secundaria en los que conserve asignaturas no acreditadas. También puedes hacer una evaluación, un examen. El alumno tendrá que repetir el primero o segundo grado completo. Hay que repetirlo otra vez. Cuando presente 5 o más asignaturas no acreditadas de primero o segundo grado. ¿Sí? Reprobaste 5 asignaturas, hay que volver a cursar otra vez todo el ciclo completo. Al concluir los primeros 15 días hábiles del inicio del siguiente ciclo, conserve más de 3 asignaturas de primero y segundo grado no acreditadas. El alumno acreditará la educación secundaria cuando obtenga un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas establecidas en el plan de estudios. Acredite una evaluación general de conocimientos del tercer grado de educación secundaria. Aprueba un examen general de dicho nivel educativo ante la instancia evaluadora externa que determine la autoridad educativa competente. El alumno tendrá que repetir el tercer grado cuando al concluir el ciclo escolar presente 5 o más asignaturas no acreditadas de primero, segundo y tercer grado.
Entonces hay que checar todas estas cuestiones, maestros, para poder contestar en su examen. Y bien, la acreditación en secundaria, ¿cómo sea? El alumno acredita el primer, segundo o tercer grado de la educación secundaria cuando tenga un promedio final mínimo de 6 en cada asignatura. Cuando al final del ciclo escolar el alumno conserve hasta un máximo de 4 asignaturas no acreditadas, tendrá la oportunidad de presentar exámenes extraordinarios para regularizar su situación académica. Bien, y esto es una decisión del director, podrá disponer que los alumnos en situación de repetición de grado, ¿qué es lo que puede hacer con esos niños? Que únicamente acudan a las asignaturas pendientes de acreditar. Es decir, tú estás en repetición de grado, pero debes ciertas asignaturas, únicamente puedes asistir a esas y conservar la calificación de las que sí habías pasado. A la vez, cuando resulte aplicable, el director de la escuela, previa opinión del tutor académico, podrá autorizar que se cursen y o acrediten asignaturas del siguiente grado. Estás repitiendo segundo grado, vas únicamente a las que repruebas y puedes cursar otras de tercer grado. La acreditación anticipada, pues para alumnos con aptitudes sobresalientes, el certificado de educación primaria y el certificado de educación secundaria, pues puede ser en versión impresa o electrónica. Los transitorios, maestros, pues prácticamente no son muy importantes, entonces los vamos a dejar así. Bien, maestros, de mi parte es todo. Creo que abordamos al menos lo más general de este acuerdo. Espero que la información les sea de utilidad y en el siguiente video trataremos de hacer una evaluación y posteriormente un simulador con este acuerdo. Hasta la próxima.